Ser podcast. Aprirà inseguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni. Los lunes tenemos Vida de Pepe. Pepe Rubio, buenos días. Muy buenas. Una semana te dejamos en la estación de Atocha, ¿se acuerdan? Ese hombre que mira la vida pasar en Atocha, ese es Pepe. Creo que terminaste invitando a un piso a un señor en el baño de la estación, ¿puede ser? Claro, es que son baños de pago. Por un lado puede parecer algo así como negativo, ¿no? Eso de pagar por ir al baño, pero ojo, también no está mal que por €1 te asegure que aquello está limpio, ¿eh? Eso es muy importante, pero ese no es un el buen tema. debate, es un buen debate. Hay sí. un debate aquí. Exacto. Oye, hoy, ¿a qué momento de tu vida nos llevas? Pues ahora que hay tanto nostálgico del pasado, incluso de gente muy muy joven que no lo han vivido, me he acordado de mi primer trabajo de niño. No era un trabajo remunerado, ¿eh? Y en los primeros años ni consciente, porque las primeras veces yo tendría pues como unos 5 años. Con 5 años, Pepe, trabajar es un delito. Bueno, no era un trabajo especialmente duro y también eran otros tiempos. Como a mí no me importa decir la edad, como le pasa a los donates, yo también, yo cuando tenía 5 años, Franco todavía estaba vivo, murió cuando yo tenía 6. Y lo del trabajo infantil en familia como que no importaba tanto, pero repito, era un trabajo que para un niño hasta cierto punto era divertido. ¿Nos puedes decir qué era? La intriga está bien en los relatos, pero hay oyentes a punto de apagar la radio o desconectar la aplicación. Pepe, ¿qué hacías? Bueno, yo trabajé de carabina. ¿Carabina? Eso es una escopeta de aire comprimido, ¿no? Sí, pero era también como nos llamaban a los hermanos y hermanas menores que nos hacían vigilar a las parejas de las hermanas mayores o primas mayores para que no pasara nada con sus novios, ¿sabes? O sea, que de niño a ti te utilizaban para trabajar espiando parejas. Sí, sin tapujo, pero además ellos lo sabían. La verdad es que casi no hacía falta vigilar, bastaba con estar presente, cortar el rollo. Las madres y las tías no querían dejar a sus hijas solas con un hombre porque se podían besar, acariciar, tocar. Bueno, todo era pecado en aquellos años. Ahora los padres y madres hasta dejamos solos a nuestros hijos en casa con sus parejas, pero en los años 70 y antes mucho más era algo terrible y la forma de evitarlo era aquello de vale, podéis dar un paseo, pero os lleváis al niño. Yo era como un impuesto. El niño eras tú. Exacto. Empecé mis trabajos de carabina con mis hermanas, que eran como 12 o 13 años mayor que yo era muy pequeñito, y ya tenían sus novios, pero como decía, no podían estar solos, todo era pecado. Y la labor del niño carabina monaguillo era molestar, hablar sin parar, meterse en sus conversaciones, pedir que le hagan caso, a que jueguen con él o sencillamente estar presente. La presencia cortaba el rollo, es solo la presencia. ¿Quién hace nada con un niño mirando? Nadie, ¿no? Pero un buen niño o niña carabina era aquel que no dejaba una pareja ni hablar, porque en el hablar, ojo, también se pueden decir cochinadas, y en el respirar incluso. Lo que buscaban los padres y madres al enviar a un niño carabina es que a la pareja se le quitasen las ganas de salir. A ver, ¿puedes poner ejemplos concretos? Bueno, hay ejemplos, tengo varios. Yo entonces vivía en el campo y al pueblo se iba montado en una mula, en una yegua, sí. Y uno de mis cuñados tenía una mula y si mi hermana se iba con él al pueblo, el niño también, claro, sí. Yo también, y al pueblo, y ir al pueblo, pues claro, para mí era una fiesta. Y cuando nos subíamos todos a la mula, yo en medio, para que no hubiese contacto físico entre la pareja. Pepe? Me ponían en medio, sí. O hay otra opción era o dos subidos y uno andando. Los dos subidos no podían ser la pareja, así que yo siempre iba a la grupa de la mula o la yegua, lo que tocara, ¿no? El otro cuñado tenía una moto e igual, en medio. Aunque fuese ilegal ir 3 en una moto, no pasa nada, pero era tocarse. Sí, lo importante era que no hubiera fricción. Exactamente, pero ojo, yo no hice de niño carabina solo con mis hermanas, también algunas primas y sus novios, incluso primos. La verdad es que yo era muy bueno. Un buen niño carabina es como un lama, un elegido. Si ellos nacen lama, nosotros nacemos carabina, eso es así. Y yo nací carabina. Mis tías me tenían en muy buena consideración profesional. Eras bueno en lo tuyo. Lo mío era un crack, ¿no? Y si alguna de sus hijas salían a sitios solitarios con el novio, decían que vaya el Oceíto a dar el paseo con vosotros. O al río, bueno, donde sea. Yo que era Oceíto, ¿no? De niño, porque era el diminutivo de José, que perdía la J en mi zona y se le cambiaba la S por Z. Yo he acompañado al río a muchas primas, con sus novios. Algunos novios y primas eran muy listos y me ponían retos para que me alejara de ellos y aprovechar. Anda y ve a coger unos peces, o toma y te compras algo. Luego había un primo, además, que tenía un coche, era de los pocos que tenía coche, un Citroën 2 caballos, no sé si lo recordáis, aquello que se movía mucho. Sí. Y era muy truán. Le decía a su madre que iba a ver a su novia y me llevaba con él, pero luego él hacía lo que quería, pero sabía que si me llevaba era un seguro de vida también. Llevar al carabina era un seguro. Y también sabía cómo ganarse mi confianza y que no levantara sospecha ni vigilar. Claro, porque tú para las mayores, vaya, básicamente de tu casa, eras el seguro de que no iba a pasar nada en la pareja, pero la pregunta es si tú luego, metidos en harina, realmente vigilabas lo que tenías que vigilar. Es que la verdad es que había diferentes tipos de carabina en esto. Y bueno, estaba el chivato,
El chivato era uno de ellos, pero eso generaba mal rollo. Yo era el típico carabina pesado, de hablar mucho, de dar la turra y de una presencia constante. Los chivatos eran unos fracasados porque si tenías que chivarte es que algo había pasado y entonces tu trabajo había fracasado. Claro. ¿Hasta qué edad, Pepe, se puede ser carabina? La edad de un carabina terminaba en los límites de la adolescencia. Si eras chica, muchas veces peor, porque las chicas o te echabas novio o tenías que aguantar a tu hermana o a tu prima, a quien fuese, ¿no? Y podías llegar hasta los 18 incluso. Yo tendría unos 10 años cuando lo dejé y vivía con una de mis hermanas en la casa de mi abuelo para poder ir al cole del pueblo. Y ya mis padres, porque claro, mis padres vivían en el campo, y el novio de una de mis hermanas venía cada miércoles en moto a ver a mi hermana y se sentaba en la mesa camilla tras la cena junto a mi abuelo que veía la tele, ¿no? Los tres solos. Imagina la estampa. Bueno, para ganarse la parejita. Claro, pero para ganarse la confianza, eso está bien. Claro, y yo aprovechaba esos momentos para ir a la calle a jugar con mis amigos. Es un momento buenísimo. Pero cuando mi abuelo se iba a dormir, ojo, yo tenía que irme a la mesa camilla para que la pareja no se quedara sola. No me he tragado yo capítulos de Curro Jiménez y de Dallas en la mesa camilla vigilando a mi hermana y al novio, ¿no? Y una noche recuerdo que mi hermana me llamó y yo me negué. No quería aburrirme, mi abuelo se iba a dormir, yo no quería ver la tele toda la noche, estaba pasándolo muy bien con mi amigo y claro, una tía mía me dijo, no, tú tienes que aquí estar porque tienes que vigilar la honra de la familia. Pero la lié tan parda que ya nunca más fui convocado. ¿Fue divertido, te resultó divertido alguna vez hacer de carabina? Bueno, una prima tenía un tocadisco y a veces montaban un guateque en una habitación de mi casa del campo y venían todos los novios y yo hacía de carabina de todos. Y era el típico niño pesado protagonista que se ponía a bailar en medio de todos, que cambiaba, que le gustaba, pues yo qué sé, bailar imitando a los Boney M, incluso inventándome el inglés. Lo único bueno de aquella época es que descubrí a Perales y me enganché al crooner de Cuenca. Y te has pintado la sonrisa de carne y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy y sales a la calle. De todo esto, ahora que ha pasado ya el tiempo y han prescrito los delitos, Pepe, ¿tú lo has hablado con tu familia? Yo un día lo hablé con mi madre y ella me dijo que sí, que yo me ponían de carabina. Ella me contó incluso su vida familiar, eran 6 hermanas y se tenían que dividir el portal de mi abuelo, porque claro, solo tenían una pequeña para vigilar 5 con el novio y creo que se repartía entre el portal de mi abuelo y el portal de una tía abuela que tenía, porque claro, todos allí en el portal era como un poco muy orgiástico para la época, ¿no? Y sí, me contaron que sí, que me reconocieron que es lo que tocaba. Claro, que era lo que tocaba. Y como que fue tu primer trabajo, vaya. Fue mi primer trabajo y como yo era varón, porque eso era muy machista también, porque era para las chicas, pero como yo era el único varón pequeño, pues me tocó. Oye, ¿y deja algún trauma ser carabina? No, te marca, la verdad es que te marca un poco. Yo veo una pareja besarse o acariciarse delante de mí y todavía creo que es por mi culpa, ¿no? Que no he podido evitarlo. Pero bueno, poquito a poco, lo importante es que yo no fui un chivato y bueno, hice un poco como de perro pastor, de cuidar al rebaño. Los perros cuidan un rebaño, yo pareja, y en los guateques me sentía como el del medio de los chichos o el tercero de Rumba 3. Carabina Pepe Rubio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que te faltan caricias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.